Hola, saludos para quien vea este video. Este día estaré desarrollando el tema de inteligencia emocional. Empezaré definiendo qué son las emociones. Todas las emociones son en esencia impulsos que nos conducen a la acción. Son esas respuestas automáticas con las que nos ha dotado la evolución. La etimología de la palabra emoción proviene del verbo latín movere, que significa moverse, y el prefijo e, que indica movimiento hacia. Esto nos sugiere que toda emoción conlleva a una acción de movimiento. Por ejemplo, en aquellas emociones fuertes como el miedo generan reacciones en nuestro cuerpo como el estado de alerta. Cuando se activa esa respuesta de lucha o huida, se segrega noradrenalina que fortalece nuestro cuerpo, dotándonos de energía. La sangre se disminuye en nuestro rostro y se dirige hacia las extremidades largas, las piernas, los puños, por si hay que defendernos de alguna amenaza. Esta reacción es muy importante ya que nos permite poder defendernos, poder reaccionar ante un riesgo. Y así hay otras emociones que generan satisfacción, otras que generan euforia, desánimo, como la tristeza. En sí, estas emociones son importantes en nuestra vida. Y entonces, ¿para qué nos sirven nuestras emociones? Pues nuestras emociones, aparte de ser un medio para poder expresar nuestros sentimientos a lo largo de la historia, nos han permitido perpetuar la especie humana, ya que estas emociones nos permiten la supervivencia, que el ser humano busque los medios para adaptarse, para sobrevivir. El miedo nos ha permitido conocer los riesgos que están en nuestro entorno y estar en un estado de alerta para poder sobreponernos a estos riesgos y poder sobrevivir. Así también, por medio de nuestras emociones, nosotros establecemos esas relaciones afectivas, podemos formar una familia, formar parte de un grupo social, comunicarnos, adaptarnos a un ambiente. Así que cada reacción emocional en nuestra vida es muy importante y también debemos aprender a regular esas reacciones fuertes como la euforia, el pánico, y de eso también depende nuestra inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es aquella en la que nosotros sabemos utilizar nuestras emociones a nuestro favor, saber llevar a un equilibrio esas emociones fuertes, que no nos dominen a nosotros, actuar inteligentemente ante todas esas reacciones, saber identificar cuáles son nuestras emociones, expresarlas adecuadamente y sobre todo saber reparar ese estado emocional y volver a una transición en la que nuestras emociones estén estables y poder estar de una manera con energía, de una manera anímica, que no nos afecte en nuestro entorno, en el desarrollo y el desempeño de cada uno de nuestros ámbitos en la vida. Pues a partir del tallo cerebral fueron formándose nuevas estructuras. Con la aparición de nuevos mamíferos fue apareciendo una nueva estructura que fue rodeando el tallo encefálico, y este fue el sistema límbico, y este trajo dos herramientas muy importantes, que fue el aprendizaje y la memoria. A través de este sistema límbico podemos tener esa memoria que identifica cada emoción, es como un depósito de emociones y identificación de las mismas. Y esta nos permitió ir más allá de esas reacciones automáticas a las que ya estábamos acostumbrados. Fue trayendo nuevas funciones emocionales, así como la aparición del neocórtex. Esta estructura permitió una conexión con el sistema límbico, el cual ayudó a ese vínculo que se tiene de afectividad entre madre e hijo, ese vínculo de protección, el que una madre protege y
cuida a su hijo en el momento en el que no puede valerse por sí solo y lo acompaña pues en la enseñanza a cómo sobrevivir en un ambiente, a cómo poder satisfacer esas necesidades vitales. Además de que esta nos hace percatarnos de los riesgos cuando por medio de la percepción, ya sea por cualquier sentido, la vista, el olfato, percibimos información y es enviada a través del tálamo y por diversas estructuras hasta llegar a la amígdala, y esta actúa como una alarma ante el miedo que activa ciertas áreas como las áreas del movimiento y empieza a informar esas áreas que estamos en un riesgo y que debemos actuar ante él, y empieza a generar pues ese aumento del sistema cardíaco. Entonces esta pequeña estructura es muy importante en la recepción de las emociones y de cómo nosotros podemos llegar a ese proceso de poder reaccionar, de poder actuar en defensa, o también aquellas emociones en las que sentimos la felicidad, que sentimos alegría, son muy importantes para que nosotros podamos estar en un estado normal, que nosotros podamos tener energía, que podamos hacer diversas cosas, proponernos metas incluso. E igual, el lóbulo frontal es muy importante para que pueda regular los impulsos de la amígdala y que ésta no tenga un impacto tan fuerte como para que nosotros no nos nublemos en un estado de pánico y no sepamos qué hacer. Como por ejemplo, si hay una persona que no sabe nadar, mide unos 2 metros y está en una piscina de 1 metro y lo empujan hacia el agua, él pensará nada más en que no sabe nadar y que no puede y que necesita que alguien le ayude, en lugar de pararse y ponerse tranquilo y caminar hasta la orilla y salir. Entonces es importante no dejar que nuestras emociones nos dominen a nosotros. Ahora pasaré al test de inteligencia. Mi inteligencia emocional es SSI, que tiene 3 dimensiones: la atención, la claridad y reparación, mis fortalezas y debilidades. Pues tengo fortaleza en la atención y en la claridad. Soy capaz de soy capaz de identificar mis emociones y puedo expresarlas adecuadamente. Yo reconozco cuáles son mis emociones, puedo interpretarlas muy bien, pero tengo debilidad en la reparación, en que, por ejemplo, en la tristeza me lleva cierto tiempo el poder recuperarme de ese estado de desánimo, de agotamiento. O sea, me lleva más tiempo que a otras personas quizás el poder pasar de ese estado de ánimo a tener energía, a volver a como comúnmente soy en mi estado anímico. Entonces sí debo trabajar en saber reparar esa emoción, en no llevarme tanto tiempo, en no dejar que esa emoción me invada y estar en ese decaimiento. También en el enojo, que el enojo no me afecte demasiado, no pasar tanto tiempo enojada, saber controlar más esa reacción. Entonces es muy interesante este tema de la inteligencia emocional. He aprendido mucho de cada una de las estructuras, de cómo ha venido evolucionando, muchas cosas curiosas de cómo el miedo nos puede afectar. El miedo lo he mencionado mucho porque me ha parecido muy interesante de cómo esta emoción es capaz de hacernos tomar malas decisiones. Ha sido muy interesante.